Hablamos de un tema importante, del peligro que conlleva las zambullidas si lo hacemos en un sitio con poca profundidad. Son muchas las personas que desgraciadamente acaban, por ejemplo, en este caso en el Hospital Nacional de Parapléjicos, por una mala zambullida y eso conlleva una lesión medular importante. Ramiro Palazón, jefe de rehabilitación del Hospital Nacional de Parapléjicos, un placer recibirle, bienvenido. Y está con nosotros Conquense, Jaime Martínez. Una mala zambullida en el mar te llevó a ir ahora mismo con un bastón y a pasar una buena temporada por el Hospital Nacional de Parapléjicos. Así es. ¿Qué tal, cómo estás a día de hoy? A día de hoy bastante bien. Han sido ya 8 años desde aquel momento de la zambullida. Y bueno, ha sido un proceso bastante largo en el que hemos estado allí en Parapléjicos un par de años de rehabilitación intensa. Y ahora pues en casa, cuando sales de ese mundo tan burbuja, como se suele decir allí, al salir a la realidad pues cuesta, pero hay que seguir con ello. Ahora estoy con usted, pero sí que nos interesa, porque muchas veces es que es importantísimo. Esta mañana lo comentaba con alguien, es que parece que siempre, todos los años comenté lo mismo, pero es que tenemos que comentarlo. Cuando consigamos que haya 0 accidentes, entonces será cuando dejemos de comentarlos. ¿Y qué es lo que te pasó exactamente a ti, Jaime? El mío es un caso un poco diferente al resto, porque no es un salto hacia el mar, sino era desde mi propia altura. Yo fui introduciéndome hacia el interior del mar, iba corriendo, y cuando ya no pude correr más, porque el agua ya me cubría por encima de la cintura, más o menos, venía una ola, y como tantas otras veces, pues me lancé hacia ella, a intentar pasarla por debajo, y en ese instante había como una pequeña duna de arena con la que impacté con las manos y luego con la cabeza. Fíjate, algo que hace tantas y tantas personas, porque muchas veces cuando hablamos, ¿verdad, doctor, de las zambullidas, nos imaginamos pues, de tirarnos desde una altura al río, a un pantano, donde sea, o en una piscina con poca profundidad, y que sea eso lo que nos provoque la lesión medular. Sí. El problema que tiene el mar es precisamente que a lo mejor en los primeros, uno piensa que hay una profundidad, pero al haber una ola, pues en un segundo cambia la profundidad y te encuentras con que te golpeas la cabeza o el cuello. Bueno, la semana pasada presentaron ustedes la campaña Con cabeza sí, de cabeza no, porque son muchos los casos que llegan al Hospital Nacional de Parapléjicos con una vida arruinada. Bueno, en principio el problema que tienen estos casos es que al golpearse la cabeza o poder golpearse directamente el cuello o haber un mecanismo por el que se extiende demasiado el cuello y hay una fractura, pues la lesión es muy alta y entonces se queda uno sin movilidad por debajo de los 4 miembros, sin sensibilidad por debajo del cuello, entonces son lesiones muy graves. Al hilo déjeme que le haga, voy a hacer un paréntesis porque venimos de hablar de los Sanfermines, de los encierros, estamos evidentemente tratando las zambullidas. Y la campaña que dan ustedes es con cabeza sí, de cabeza no. Cada vez que hacemos un deporte o algo de riesgo, como es en este caso los Sanfermines, tenemos que tener presente que podemos acabar también con una lesión medular. Pues sí, también. Además, no hace falta, a lo mejor los Sanfermines parece como más peligroso por haber muchísima más gente o ser un montón de toros, pero también hay muchas lesiones por las capeas que, por ejemplo, ahora va a haber en las fiestas de agosto, que entonces pues hay que tener también precaución en esos casos. Bueno, y que siempre hay que mandar un mensaje de verdad, que la vida es muy larga y hay cosas muy importantes por vivir y disfrutar. Y de repente a ti se te cortó en un día. Y yo creo que dentro de lo que cabe has tenido hasta suerte. He tenido mucha suerte. Yo siempre digo que al final la vida consta de la suerte, que es un azar que no depende de nosotros, y luego del esfuerzo que le pongamos a cada impedimento o a cada circunstancia que nos dé la vida. Y yo he tenido un milagro, como me dijo mi doctora en aquel entonces, y la suerte que... ¿Qué día volviste a nacer? Seguro que lo tienes presente. Lo tengo grabado a fuego el 4 de junio del 2017. 4 de junio de 2017. Se ha cumplido hace nada. 8 años. 8 años. Bueno, y Jaime, como tantas personas, después ¿qué sucedió? ¿Tú recuerdas algo? Sí, ¿Cómo pudiste salir del agua? Me tuvieron que sacar unos amigos con los que estaba con ellos en el mar. Bueno, que estabas acompañado, que te podías haber ahogado primero perfectamente. Perfectamente. En ese momento, cuando
cuando me impacté, que me quedé sin movilidad ni sensibilidad de nivel de lesión, de cuello para abajo, que no podía moverme. Yo solo lo veía la oscuridad del agua y lo único que podía mover era el cuello, pero no podía pedir auxilio y me estaba ahogando. Y fueron mis compañeros, bueno, mis amigos en este caso, los que vieron que pasaba un minuto, casi 2 minutos, no movía, no tenía reacción y ya me sacaron hacia... O sea, estuviste casi 2 minutos debajo del agua. Exacto. No he perdido el conocimiento en ningún momento, pero sí es verdad que tengo un pequeño lapsus ahí de información de en el momento en el que me sacan hasta que yo llego a la orilla. Bueno, en primer lugar, evidentemente le debes la vida a tus amigos que te sacaron del agua. Una vez a la orilla, ¿cuál es el protocolo? ¿Cómo hay que actuar en un caso de estos? Lo más importante es, ante todo, llamar a los servicios de emergencia porque muchas veces, a lo mejor en un primer momento, simplemente hay la fractura, pero todavía no comprime ninguna estructura nerviosa, o sea, no comprime ni médula o no hay otras estructuras afectadas, y simplemente por intentar asistir con la mejor voluntad, pues se hace un movimiento del cuello en el que ya por fin se fractura más o aumenta el daño. Es muy importante, supongo que también mantener la calma en esos momentos. Como se pueda, sí. Desde luego, ¿tú ya sabías, notabas que habías tenido una lesión importante? No, yo no fui consciente hasta pasado ya unos días ya en el hospital. En ese momento yo tuve un momento de shock de no saber qué me pasaba, porque claro, yo intentaba moverme, pero mi cuerpo no hacía las órdenes que yo quería. Vamos, no tenía ningún movimiento. Entonces sabía que pasaba algo, pero jamás imaginé el alcance de la lesión. ¿Cuándo llegas al Hospital Nacional de Parapléjicos? Al Hospital Nacional de Parapléjicos. Estamos hablando de un 4 de junio. 4 de junio. Eso pasó en Gandía. Me derivaron al hospital de allí de Gandía y de allí me mandaron al Clínico Universitario de Valencia, en donde me intervinieron principalmente de las 2 vértebras, de las 2 que se me desplazaron, de la C4 y C5, y a los 23 días me mandaron a parapléjicos. Yo me imagino que se conocerán, ¿no? Sí. De hecho, es que al arrancar ¿qué cosas tiene la vida? Porque yo me imagino que llegaste a ese hospital con la vida destrozada y el saludo que habéis tenido ha sido la mirada ha sido una mirada muy bonita, de verdad, una mirada como he vuelto a renacer después de pasar por el hospital. Sí, además... ¿Recuerda cómo llegó Jaime allí? Pues se da la casualidad de que lo recibí yo y bueno, pues en ese momento llegó, pues como ya decía, lo habitual de las lesiones cervicales, pues la lesión era a nivel de la cuarta cervical y no tenía nada de movilidad por debajo, y por lo que parecía una lesión incompleta, que es cuando hay algo preservado por debajo del nivel de lesión, es porque tenía algo de sensibilidad, pero tampoco tenía gran cosa. Y además llegó ya con fiebre, que luego ya desencadenó una infección de la sangre. Bueno, que pintaba realmente mal. Bastante mal. ¿Y qué se le dice a un paciente así cuando ingresa con una lesión de esas características? ¿Se le da esperanzas? ¿Es mejor ser cauto? Pues bueno, en principio hay que poner en la realidad de la gravedad que hay, pero luego también sí que en su caso, que aunque fuera muy poco lo que tenía de sensibilidad, pues dar una posible evolución, o sea que había la posibilidad de que pudiera evolucionar a aparecer algo de movilidad o sensibilidad, pero ante todo intentar poner un poquito en la realidad. Claro. ¿Cuál fue tu sensación? O sea, tú en ese momento, ¿qué necesitabas escuchar? En ese momento empiezas a investigar por ti mismo, que es lo peor que puedes hacer, mirar en internet. Sí. Pero yo lo que quería que me dijeran exactamente lo que podría pasar. O sea, falsas expectativas o falsas esperanzas yo no las quería. Prefería tener un mal diagnóstico y, como he tenido esa suerte, de ir viendo un progreso. O sea, tener claro en un primer momento que a lo mejor no podía seguir avanzando, pero luego ver ese avance. Ya. Déjame que te pregunte una cosa, Jaime. Tú antes de ese 4 de junio eras un joven normal y corriente, llegabas a la playa, te zambullías o te tirabas de algún lado. Ahora, cuando estamos pasando imágenes como esa, con estos chavales lanzándose, ¿qué piensas? ¿Qué se te pasa por la cabeza?
Porque es algo que tú realmente igual lo hubieras hecho antes de ese 4 de junio. Yo alguna vez he hecho algún salto, pero no he sido una persona muy valiente en ese aspecto. Pero sí es verdad que es complicado porque eso tiene mucho más riesgo, el que te produzca una lesión. Pero como digo, en mi caso no fue tirarme de una altura. Es que a mí eso también me ha hecho reflexionar. A mí me gustan mucho las olas, doctor, y cuando llega la ola me gusta mucho pasarla por debajo, pero nunca sabemos lo que hay debajo. Y yo, de verdad, que a partir de ahora me lo voy a pensar y muy mucho, no solamente yo, mis hijos y la gente que me rodea, porque es que es un testimonio perfecto para saber que no hace falta saltar o a una piscina con poca profundidad o saltar desde una roca, como estamos viendo en este caso, para que podamos tener una lesión medular. Claro, o sea, en general las campañas casi siempre las articulamos en cuanto a hay que saber qué profundidad hay, qué te encuentras en el fondo y todo esto haciendo como que a lo mejor una piscina o la orilla del mar son como más seguras, pero en una piscina si haces una voltereta al lado del bordillo a lo mejor te das con el bordillo. Claro, y claro. en las olas pues tenemos y la lesión está esperando, la lesión, vamos, la lesión ahí está. ¿Cuánto tiempo pasaste en el Hospital Nacional de Parapléjicos? Entre ingreso y ambulatorio, 25 meses. 25 meses. Y con un final feliz, como digo yo, porque entraste pensando que nunca ibas a poder caminar, que ibas a estar inmóvil casi de cuello para abajo, y a base de esfuerzo, o también el caso en particular de él fue diferente, que no todo el mundo tiene esa suerte. Lo suyo fue una lesión incompleta, o sea, ya de entrada, aunque tenía muy poca cosa, sí tenía, por debajo del nivel de lesión, tenía algo de sensibilidad. Entonces eso hacía pensar que podía evolucionar en cuanto a tener fuerza y bueno. Y después de 25 meses vas con tu bastón, vas bien, y seguro que sigues con tu ejercicio, tu rehabilitación, tu esfuerzo y al final se consigue todo, ¿no? Con dedicación. Has tenido suerte. Mucha. Tienes una vida muy bonita por delante. Me imagino por cómo has vivido, eres una persona que ha sido deportista, muy deportista. Me gusta el deporte. ¿Qué es lo que haces ahora habitualmente? ¿Qué te gusta hacer? Yo en natación siempre, desde que era de pequeño ha sido como mi paz. Yo me voy a nadar y es mi momento de seguir haciendo la rehabilitación que se requiere una vez que sales del hospital y tu momento de paz y de calma. Bueno, pues gracias por contarnos tu testimonio tan importante, porque de verdad que con cabeza sí, sin cabeza, de cabeza no. Jaime Martínez, gracias, que te vaya muy bien en esta nueva vida. Muchísimas que gracias. Comenzaste el pasado 4 de junio, de hace unos años, de hace 8 años. Y Ramiro Palazón, jefe de rehabilitación del Hospital Nacional de Parapléjicos. Ojalá cada año se reduzcan más los ingresos por este motivo. Ojalá. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Bueno, seguimos en Estando Contigo.